Soy Marina, Saina Teje, en Instagram y en Ravelry. Y estoy aquí grabando mi segundo episodio de unos podcasts en solitario que estoy haciendo. Digo en solitario porque yo grabo también un podcast que se llama Las Vecinas Tejedoras, junto con mi vecina Laura, que es Necoona2 en Instagram. Entonces con ella grabo pues los típicos podcasts de proyectos terminados, proyectos en curso y proyectos futuros, las lanas que se compra, etc. Y bueno, pues he pensado, me paso grabando el primer episodio, que hay proyectos que a lo mejor me gustaría comentar más cosas de, pues que de lo que se habla normalmente. Y bueno, pues por una parte tampoco quiero monopolizar la conversación de dos personas y por otra parte, pues a lo mejor no quiero aburriros hablando de un jersey que os importa una leche y os amargáis y dejéis de ver el podcast. Entonces he pensado que lo mejor es hacer yo sola unos podcasts monográficos sobre ese proyecto que a mí me parece que resulta interesante contar qué es lo que me ha pasado, cómo he llegado a las conclusiones, cómo me ha resultado, si estoy contenta o no. Y así, si os interesa de verdad, pues lo veis. Y si no, pues no pasa nada. Si lo hago realmente es para las personas que os interesa pues ese proyecto en concreto. Entonces, este podcast, segundo episodio, va dedicado al tecumseh. El tecumseh es un jersey diseñado por Kaylee Hunter. En Instagram la encontráis como Boyland Knitworks. Y es una diseñadora que se centra mucho, está haciendo muchísimo jerseys con colorwork. La verdad que está teniendo bastante repercusión últimamente y Vanessa Pelisa, que es traductora de patrones, le está traduciendo muchos patrones de Kaylee al español y entonces para celebrarlo y bueno, para un poco conmemorarlo y tal, pues ha hecho un cal, un italón, un tejijuntas, que se llama el cal boilandista, de patrones, cualquier patrón que sea de Kaylee Hunter, que justamente termina hoy el cal, sábado 15 de junio. No, hoy es domingo, terminó ayer. Bueno, yo como siempre me termino liando en el día en el que vivo, pero sí, terminó ayer y bueno, pues yo he participado con el tecumseh. Mi historia con el tecumseh. Yo vi el tecumseh y bueno, pues me gustó lo que era el colorwork, me gustó, os lo enseño, a ver, sin tirar la cámara, ¿sí? A lo mejor habéis visto mis fotos, mi evolución en Instagram. Es todo colorwork, me gustó eso porque muchas veces lo que nos pasa es que hacemos el canesú o el yoke y ya todo es punto jersey y a veces pues se te hace muy largo el proyecto. Y me gustó mucho porque continúas haciendo colorwork y sigues entretenido. El diseño original es de color claro, es un color blanco hueso, color hueso. Y bueno, a mí es que los colores claros no me van mucho. Sí hice el Humus Blues, que es el del episodio anterior, pero lo hice un poco en gris y bueno, no es... Normalmente los blancos no me van. Ya veis que soy blanquita, entonces pues no. Y bueno, pues lo dejé ahí se quedó. Y de esas veces pues que estás viendo Ravelry o estás viendo Instagram y vi una versión oscura del tecumseh. Muy bonito, me llamó muchísima atención, me enamoré y dije, ahora sí lo quiero hacer. La versión es una versión con las cruces doradas. Yo no puedo encontrar la lana así dorada, así rápido, porque uno cuando se quiere poner a tejer lo quiere tejer ya. Pero bueno, creo que este color ha quedado bastante bien. Y después, bueno, pues os pondré una foto, no me acuerdo muy bien cómo era la parte de aquí de las banderolas. Pero bueno, ya lo veréis. Creo que podré poner una foto, creo. Entonces, bueno, yo tenía madejas, está hecho con Malabrigo Ríos, muy calentito, sí estoy, es junio Madrid y estoy con el tecumseh. Todo por el podcast. Hace un poquito de calor. Bueno, lo bueno que tiene, ya os contaré que las islas son bajas, entonces pues no hay problema.
Pues está hecho con malabrigo ríos, tenía de Reyes, tenía unas madejas que la verdad que me estaba haciendo un lío porque eran de varios colores, no solamente los grises, también tenía rojos, morados y me estaba costando mucho mezclarlo todo. Quería utilizarlo todo a la vez y no podía ser. Entonces pues vi que tenía bastante de gris y tal, y bueno, pues eso fue liando la cosa y me decidí a hacerlo. Compré las malabrigo en Trizas y Trazos en Madrid. También la tenéis, es una tienda también online, os atiende Cecilia, Ceci, hola Ceci, que la verdad que es súper agradable, os ayuda a combinar colores y la verdad que es muy atenta. Os la recomiendo para lo que necesitéis. Y entonces, bueno, pues está hecho con color Nimbus Grey. Necesité 4 madejas. Nota, es una XS. Yo soy muy pequeñita y me he tenido que tejer me he tejido una XS. Y ya veréis en la serie de cambios que le he tenido que hacer al patrón, porque hay que tener en cuenta que es un patrón con holgura positiva. Me tengo que acordar porque lo de holgura nunca me acuerdo en inglés. Positifis, pero bueno. Holgura positiva. Entonces es un jersey grande. Bueno, perdonadme si miro mucho para atrás porque tengo puesto el espejo y me estoy mirando todo el rato. Pero vamos, porque para ver que os estoy enseñando las cosas. ¿Qué más? Después tenemos las cruces, que está hecho con Frank Ocre. Y las banderolas es simplemente el color gris. Ni en inglés ni nada, pone gris. De todas formas, en el proyecto de Ravelry podéis encontrar los colores con los números y todo que he utilizado, sin problema. Vamos a ver, han sido 4 del Nimbus Grey, del oscuro, del amarillo del Frank Ocre he utilizado muy poquito, ha sido 0,2, así que... Ah, bueno, sí tengo aquí. Lo tengo todo preparado, después se me olvida lo que tengo preparado. Bueno, os lo pongo, vamos a ver. Tenemos aquí el Frank Ocre, a ver, no sé si te enfoca, ahí, tenéis el Frank Ocre, que me ha sobrado todo esto de una madeja. Este es el gris, os lo pongo así para que veáis que pone gris. Y si os lo pongo al derecho muchísimo mejor. Bueno. Y me ha sobrado solamente este poquitín del color principal, que dependiendo de la tintada te vienes unos tonos u otros. Yo lo que tuve que hacer con las madejas es que ir mezclándolas. Cada línea era de una madeja distinta, porque si no, pues se hacen las típicas, el típico pooling o grupos de colores que al final, pues oye, más o menos creo que seguramente, como nos pasará a muchas de mis compañeras podcasters, se verán más los colores claros sobre los oscuros y se llamarán más la atención. Pero a primera vista no es demasiado llamativo y desde mi gusto no hace pooling, no hace muchas marcas. Vale, más cosillas. Malabrigo Río es una worsted. El patrón estaba diseñado con Decay. Yo hice la muestra y utilicé, creo recordar, la misma aguja, que era de 4 milímetros para el cuerpo y del 3,5 para el cuello y los puños. ¿Vale? Entonces, bueno, en principio pues debería haber seguido por todos los puntos y todos los pasos que venían en el patrón, pero lo tuve que modificar. Hay más cosillas que quiero decir, porque tengo aquí apuntado, porque si no se me olvida. Avisaros que el patrón está en español, como os dije antes, gracias a Vanessa Pelisa. Lo podéis tejer en español, no tenéis problema. Es un patrón, está muy bien explicado, en inglés o en español, da igual. Al final está muy bien explicado y me ha gustado mucho, ha sido bastante cómodo tejerlo. Así que no hay excusa para nada, si queréis tejerlo, lo tenéis en español. Avisaros eso, que es holgura positiva, entre 25 y 35 centímetros, así que es bastante ancho. Ya os digo que yo he intentado adaptarlo un poquito a mí, porque si no para mí es demasiado ancho y desaparezco debajo del jersey. El jersey no es impresora, es un jersey con patas. ¿Vale? Más cosillas, creo que ya está. Entonces, os comento un poco cómo ha sido la historia. Yo empecé a tejer
Ya os digo que me hice la muestra me salía igual que decían en el patrón, entonces pues no había problema. Empecé a tejer los puntos, monté los puntos tal y cual, y cuando ya llevaba bastante del yoke o del canesú, digo, bueno, me lo voy a probar. Pues me salió un cuellecito así muy pegado, a mí eso no me gusta. Me agobiaba eso muchísimo, bastante pegado. Sé que después al bloquearlo se iba a abrir un poco, pero no era la idea que yo quería del tecunché. De hecho, me había enamorado otras versiones que habían hecho un... Al ser un... Claro, es que cada uno es su gusto y como ve las cosas, ¿no? Entonces yo, al hablarme de un jersey ancho, yo pienso en cuello ancho también, todo ancho. Entonces, claro, un cuello estrecho pues no lo veía. Bueno, total, que una tejedora que había hecho pues el cuello abierto. Digo, pues eso me gusta. Claro, al hacerlo yo y probármelo, pues no. Ya veréis que hay fotos, creo que intentaré eso, poner fotos de lo que puse en Instagram, de cómo me había ido, porque yo había decidido, vale, pues el cuello es muy estrecho, como tenía más madeja, lo aparté, digo, a ver cómo evoluciona para ir comparando un poco, ¿no? Entonces empecé de nuevo. Antes de empezar, digo, voy a investigar un poco porque, bueno, no sé si sabréis que en Ravelry hay una parte dentro de los proyectos en la que podéis poner vuestras notas. Entonces hay muchísimas tejedoras que ponen ahí sus notas, bien para ellas mismas o bien para informar a quienes vean el proyecto de qué modificaciones han hecho. Y bueno, pues hay muchísimas personas que han modificado el cuello. ¿Qué han hecho? Pues lo mismo que hice yo. Había varias personas haciendo lo mismo, digo, vale, pues vamos a ello. Pues yo monté los mismos puntos que los puntos resultantes de la primera ronda de aumentos. En la primera ronda de aumentos pues salen X puntos, tú imagínate que pasa, esto me lo estoy inventando, de 50 a 100 puntos. Pues yo monté 100 puntos y a partir de ahí empecé a seguir el patrón. Yo no hice primera ronda, eso lo eliminé y seguí para abajo. No, yo monté 100 puntos y seguí el patrón como si hubiese contado los mismos puntos que del principio. De forma que hice la primera ronda de aumentos y ahí empecé seguí el resto. La primera ronda de aumentos va aquí antes de las cruces, se hacen las cruces y después de las cruces hay otra ronda de aumentos, ¿vale? Y esa sí la hice. Hay una tercera ronda que no la hice. Ahí ya, pues lo que yo iba haciendo es me lo iba probando. Entonces yo ya vi que con la segunda ronda de aumentos iba bien, pues no tenía necesidad de que creciera más. Es que si crece más, pues ya me hubiese caído ya demasiado, hubiese estado demasiado ancho. Por ahí, para mí XS era suficiente. Pues lo dejé. Yo aquí con mis notitas. Después, antes de las segundas cruces, aquí, si ya no sé dónde tengo las cruces, en la segunda ronda de cruces, hay otra ronda de aumentos que también la apliqué. Entonces, según esto, sí, la tercera ronda de aumentos hubiese venido después de las banderolas, esa no. Pero esta de aquí sí la hice. Hice las cruces. ¿Qué pasa? Que cuando llegué aquí, yo pensé, si yo me hago las banderolas sin separar las mangas, esto me iba a quedar un poco raro. Me iba a quedar un poco raro así los brazos así un poco a partir de los codos. Pues no lo vi. No. Entonces, bueno, para que se quedara un poco la esencia del jersey, pues lo que hice fue incluir las cruces dentro del yoke y a partir de ahí ya separé mangas. Separas mangas y bueno, yo separé mangas y continué un poco con la... Ya tenía terminado, en verdad quería hacer un poco de mangas, pero bueno, ahora os cuento. Y empecé a hacer ya las banderolas. Vale, hice las banderolas. Y después, antes de las banderolas, perdonadme, hay otra línea de aumentos, pero en este caso no... Ay, ¿cómo me lo explico?
En este caso te dice que hagas una serie de aumentos cada ciertos puntos, pero yo lo que hice es calcular los puntos que ya tenía, ver los puntos a los que tenía que llegar después de los aumentos y calcular cuántos aumentos necesitaba hacer, porque no me salía lo mismo, es decir, no tenía obviamente, al saltarme una ronda de aumentos, no tenía el mismo número de puntos que me decía el patrón. Entonces yo hice el cálculo para que, por ejemplo, si me decía que tuviera 200 puntos, que no es así, para que tuviera 200 puntos, pues y yo tenía 125, pues calculé cuántos puntos tenía que aumentar cada cierto tiempo para que me diera esos 200 puntos. ¿Vale? Creo que me estoy explicando. Espero que sí. Entonces, ya está, pues ya hice las banderolas. Claro, ya hice el aumento. Perdonadme, pero es que yo me he hecho uno de estos y después me estoy liando. Vamos a recapitular. Hice la ronda cuarta de aumentos. Antes de las segundas cruces hice las cruces y después esa tanda de aumentos que no tiene número de ronda, que son números de puntos por cada X puntos de aumento, y yo fue lo que calculé. Una vez hice esos aumentos, separé mangas. Y hasta ahí. Si ya no tiene ninguna complicación más, ya simplemente es continuar el jersey, pues como te viene, porque ya no hay más aumentos ni más nada, ¿vale? Y ya las mangas. El tema mangas es, pues a ver, yo vi el podcast de Belén, de Tejer en Inglés, Hola Belén, y ella recomendaba hacer las mangas cuando tienen color work, como me parece que le pasó con el Koibua, recomendaba hacerlas con agujas cortas. Y la verdad pues es que tiene su aquel, porque al hacer color work con Magic Loop, al final siempre el Magic Loop, por mucho que tires, cuando haces el cambio de vuelta, tiras el cable y tal, pues a veces el punto, según donde lo pilles, pues se te puede quedar un poco más abierto. Entonces lo que yo no quería era que era lo mismo que le pasaba a ella, que cuando hicieras el color work se te quedara el dibujo feo, desfigurado por culpa de ese Magic Loop. Así que bueno, pues me puse las pilas, quería las agujas cortas y gracias a Ceci de Trizas y Trazos, pues tenía allí pues muchos números y tenía el 4, que era el que yo necesitaba. Y yo compré las agujas cortas de Xiaogu de 23 centímetros, que también las hay de 30, que me gustaría probarlas. Estas de 23, que la verdad es que no las tengo aquí, y debería haberlas traído. Vale, pues dejo grabando y ahora lo cortaré. Voy a por las agujas. Bueno, aquí estoy ya. Bueno, pues me compré las Xiaogu que son de 23 centímetros. A ver, esto depende ya de cada uno. Yo tengo las manos pequeñas, entonces, bueno, pues en principio no me daba... Por ser aguja pequeña no me ha dado ningún problema. Lo único que yo no sé si es que arrastraba ya dolor aquí en el pulgar de otros proyectos o qué, pero me ha dolido mucho este pulgar. Supongo que, no sé explicarlo. Pero bueno, en principio no he tenido ningún problema para utilizar las agujas cortitas. A lo mejor, lo que no sé, pues sí, no estoy segura, si alguien lo sabe o que las tiene, me lo diga. Si las agujas cuando son de 30, las agujas son más largas, que posiblemente sea eso, y sea a lo mejor más fácil, o el cable sea más largo y sea más fácil, que a lo mejor se genera mucha tensión al hacerlo. Bueno, sí, en Instagram tenéis un vídeo de cómo hago yo el color work que hice con las mangas, lo estuve grabando, hago el color work con las agujas cortas. Bueno, en resumen, que aunque me dolió un poco el pulgar y tal, muy contenta, porque la verdad que se va muchísimo más rápido, y la sensación es distinta, es como más seguido, el tejido es más seguido, no tienes que estar así tirando del cable, que como le pasa a Bea del podcast de Miso. Hola Bea, odia el Magic Loop. A mí me da igual, yo lo hago, no es una cosa que realmente
me desespera, pero he descubierto que me ha gustado las agujas cortas. Tengo que probar las de 30 centímetros, ahí lo dejo. Bueno, pues nada, la de las mangas, ya pues hago las mangas y tal, el puño lo hice a 3,5, porque a 4 se me quedaba muy abierto el elástico y bueno, pues más o menos así, más o menos. Veis que las tizas son bastante bajas. Ya depende, a ver, claro, yo al bajar un poco todo se baja. Entonces, claro, el patrón original, como yo os decía, incluía estas banderolas dentro de las mangas. Pero bueno, como os decía antes, no iba a ser muy cómodo. Y ya meterme dentro de un abrigo ya ni os cuento. Y yo creo que os he contado ya bastantes cosas, no voy a dar más la tabarra. Me ha gustado mucho, estoy muy contenta con el resultado. Ha sido muy agradable de tejer, por lo que os decía, por tener todo el color work. Y bueno, pues espero que os animéis a hacerlo. No me importa si me preguntáis por Ravelry o por Instagram en las fotos que pongo del patrón, del proyecto. Si tenéis alguna duda de cómo lo he hecho, de todas formas, lo mismo que os he contado lo voy a escribir en las notas de aquí del vídeo de YouTube o en lo que es el proyecto de Ravelry. Yo os animo más a que veáis el proyecto de Ravelry, porque ahí también viene pues todos los datos de las madejas, de cuánto he utilizado, que ha sido un total como de unos 1000 metros, que la verdad que me ha llamado la atención que fuera tanto, pero digo, con lo chiquitaja que soy, pero claro, es que hay que pensar que el colorwork se lleva muchísima lana. Que es una cosa, yo soy una persona, bueno, esto es un paréntesis rápido antes de despedirme, yo soy una persona que odio desperdiciar lo que sea. Y el colorwork me suena un poco a desperdicio, a inutilización de lana. No sé, no me voy a meter por ese camino porque a lo mejor estoy diciendo tontería. Pero me da penita. Es una lana que no se ve, que está ahí detrás, que sí, que hace el dibujo, pero bueno, se utiliza más. O sea, al final te sale más caro el proyecto de lo que sería un jersey sin el color. Bueno, sobre todo este que tiene varias líneas de color. Bueno, pues paranoias de una tejedora de final de vídeo. Pues eso, os recuerdo, está el patrón en español. Y hay muchísimas versiones de Tecunse, que puede que a lo mejor la versión oscura no os guste y haya otros colores que otras tejedoras se les ha ocurrido hacer que os puedan gustar más. ¿De acuerdo? Oye, pues nada, muchísimas gracias por este tiempo que me has dedicado. Espero que te haya gustado, que te haya sido útil. Y bueno, pues muchas gracias. Espero que más adelante pues se grabe alguno más. Besitos.